A Análisis Situacional. Hoy conversaré con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en Filosofía Política, PhD por la Universidad de la Sorbona en París y en la Universidad Gregoriana en Roma, escritor, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, creador y director ejecutivo de laiguana.tv, saxofonista y violinista, además. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, muy contento después de tanto tiempo de estar aquí. Teníamos tiempo sin conversar. Sí. La pandemia nos tenía distanciados. Gracias por la invitación. Vamos a hacer hoy un programa en profundidad. Amén. El diálogo en México, en mi opinión, revela la derrota histórica de las fuerzas más conservadoras, más reaccionarias, las fuerzas políticas y sociales más conservadoras y más reaccionarias del país. Es un triunfo histórico para el chavismo y principalmente para el presidente Nicolás Maduro, que afirma de esta manera su liderazgo. El chavismo se convierte definitivamente en una fuerza hegemónica. Sus banderas, su discurso es reconocido por el centro político y por fuerzas emergentes del país, entre los empresarios, intelectuales, clases medias. Y lo que resulta más interesante, con el diálogo en México se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo pospolarizador, pospolarización. Culmina, en mi opinión, la etapa de la polarización, tal como las conocemos, esa polarización radical que tanta sangre y sacrificios y destrucción le costó al país. Algunos analistas hablan del fin del llamado empate catastrófico. ¿Qué nos puedes decir, amigo? Bueno, Oscar, entender el diálogo en México quiere decir entender los últimos 20 años de la vida sociopolítica venezolana. Porque recordemos que la Cuarta República, y digo Cuarta República en términos históricos e historiográficos, no politiqueros, no. La Cuarta República como periodo político e histórico se caracterizó por una socialdemocracia que nunca se mostró realmente por lo que era. Aquí habían socialdemócratas y socialcristianos, que en términos de filosofía política nos podría hacer pensar en gobiernos con un cierto aire progresista. Y esta lógica socialdemócrata y socialcristiana escondía los factores radicales, los factores extremistas, racistas, oligarcas, y digo oligarcas también en sentido filosófico político, no politiquero, que convivían en la oscuridad en Venezuela. La llegada de Hugo Rafael Chávez Frías exacerbó entonces estos extremismos que terminaron a partir del siglo XXI y con la llegada de la Quinta República de quitarse las máscaras. Y los periodos presidenciales, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, se vieron caracterizados entonces por la presencia activa y descarada de factores extremistas que propiciaron guarimbas, mal llamadas guarimbas, que son actos terroristas, golpes de Estado, al menos intentonas de golpe de Estado, intentonas de magnicidio, intentonas de invasión a Venezuela, intentonas de entregar territorio venezolano, como la Guyana Esequiba, a un costo muy alto en vidas y... 20 años, y si quieres... 20 años de guerra, ¿verdad? De guerra continuada. De guerra continuada. Y decir 20 años puede ser un periodo histórico para un Estado-nación, pero 20 años... Entonces vamos a los que eran recién nacidos hace 20 años y vivieron 20 años de guerra. Vamos a los que tenían 20 años, jóvenes hace 20 años y llegaron a los 40, 20 años de guerra. Vamos con los que tenían 40 y ahora tienen 60. Es decir, la vida misma de venezolanos, chavistas, independientes y opositores se jugó en estos 20 años donde, insisto y vuelvo al análisis historiográfico, los extremismos en Venezuela
dieron la cara, mostraron los dientes. Vamos ahora al diálogo en México. El chavismo tuvo que defenderse, defender el Estado, defender las instituciones frente a una gran desmedida. El chavismo hizo un trabajo de resistencia social, así como ha habido una resistencia política por parte del chavismo que termina ganando, y en eso te doy toda la razón, porque la oposición o las oposiciones, sobre todo la oposición radical, termina sentada tomándose una fotografía en la Ciudad de México porque perdieron las otras vías, que fueron las vías extremistas, las vías violentas, las vías del bloqueo, la vía del chantaje, las vías de Donald Trump, finalmente. Entonces, se sienta la oposición única y exclusivamente porque el trumpismo, aquí no hay Guaidó que valga, aquí no hay Leopoldo López que valga, aquí el que creó toda esta arquitectura del terror y de la guerra tiene un nombre y apellido, Donald Trump. Ahora nos encontramos nosotros entonces con varios elementos que no podemos soslayar. Hay una recuperación que no se puede negar hasta recuperación económica. Esta señora Norqui Batista llegó y hablaba, no, es que me recibieron en el aeropuerto con medidas de bioseguridad que se sueñan los Estados Unidos. Llegó a una Caracas iluminada. Entonces, ¿qué pasa? Que los venezolanos que se fueron con una visión catastrófica del país, ahora se están empezando a dar cuenta que las cosas aquí están cambiando porque están cambiando políticamente. Yo siempre planteo que los problemas económicos en un país tan rico como Venezuela no son problemas económicos, son problemas políticos. Al resolver nosotros democráticamente, a sentarnos a hablar como venezolanos independientemente de que seamos chavistas, independientes opositores, inmediatamente los problemas económicos se resolverán y ya se está viendo, al menos en Caracas, un cierto respiro y un cierto alivio. Ahora, el gobierno del presidente Maduro ha apostado por un nuevo modelo económico. Con capital y mercado, más abierto a la inversión privada, incluso en alianza con la inversión privada. Es un nuevo modelo que ha creado consensos amplios y es una de las primeras señales más contundentes de esta nueva etapa despolarizada, o de esta etapa que marca el fin de la polarización radical tal como lo conocemos. ¿Qué piensa de esta apertura, de este nuevo modelo económico? En mi opinión, hay ejecuciones, hay medidas, hay políticas, pero siguen sin haber narrativas que le otorguen significado a ese nuevo modelo económico. Quiero que conversemos sobre ese nuevo modelo cuando regresemos de la pausa. 8 de la noche. 3 emisiones semanales de análisis situacional. Te preguntaba, Pérez Pirela, sobre el nuevo modelo económico que está impulsando el gobierno del presidente Maduro. Es un nuevo modelo económico que está dando resultados, va en la dirección correcta, con sus limitaciones, temores, imprecisiones, pero va en la dirección correcta. Es un nuevo modelo económico incluso que ha construido consensos en general en la sociedad venezolana. En medio de este proceso de despolarización o de fin de la polarización radical, cuyo evento más significativo, más visible es el diálogo en México, también hay un nuevo modelo económico que está construyendo consensos. ¿Qué crees? Oscar, yo creo que el diálogo en México, el diálogo político en México es la punta del iceberg. Pero este iceberg está sostenido por otro tipo de diálogos, por otro tipo de consensos que se han venido tejiendo con mucha paciencia. Y estos diálogos y consensos, acaso no tan espectaculares, acaso no tan visibles, tienen que ver mucho con la economía. No cabe la menor duda que el gobierno, hay que decirlo de forma muy hábil, ha sabido tejer en medio de una crisis económica, de una guerra económica, que yo creo que ya nadie puede dudar de ella. Sangrienta, asesina de venezolanos y venezolanas. En medio de esta guerra, el gobierno ha sabido, antes incluso de México, tejer alianzas con sectores que en términos de identidades políticas, en algún momento fueron vistos como enemigos. Lentamente, de un lado y del otro, han entendido que este país no va
a echar para adelante, Sí. con radicalismos, en el peor sentido de la palabra, de lado y lado. Ahora, esto... 80% de los venezolanos está a favor del diálogo. 83% incluso está a favor del diálogo con los Estados Unidos. Porque también ha habido un cansancio por parte del pueblo venezolano, y volvemos a estos 20 años que han determinado la vida de jóvenes, la vida de no tan jóvenes, desgraciadamente para mal. Y la gente, como me decías tú antes de la entrevista en uno de los focus group, quiere un país normal. Sí, un país normal. Ahora, esto es un doble rasero, porque también puede ser el resultado de un chantaje maratónico por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que ha hecho tirar la toalla a muchos. Y ahí está el gran desafío, y con esto respondo a tu pregunta. El gobierno, en términos económicos, se encuentra en una cuerda floja. Está haciendo una especie de equilibrio precario para, por un lado, tratar de crear consensos con sectores empresariales, pienso yo, entre otros Fedecámaras, entre muchos otros. Fedecámaras es más una bandera. Sí, sí, es un símbolo. Un símbolo, un símbolo. Pero sin perder la cara. Y cuando digo perder la cara es cómo estructurar medidas económicas eficaces sin perder la narrativa del socialismo. Claro. Porque inmediatamente nosotros podemos caer, y aquí, bueno, voy a ser crítico, en concebir la economía del diálogo, del consenso con todos los sectores, como la economía de los bodegones. Y si nosotros pensamos una vez más en la filosofía de los bodegones como solución económica para Venezuela, vamos a repetir la sempiterna lógica de la importación en demasía, convirtiendo la producción venezolana única y exclusivamente en un puerto que importa, que no produce. Ya se están tomando algunas medidas para promover la producción. De la plomería pública, y terminaba en Colombia, es decir, había una economía completamente irreal, donde todo estaba subvencionado por el Estado, donde todo costaba nada, donde se regalaba la gasolina y se regalaba absolutamente todo, y esto llevó, junto con la guerra económica, también a un quiebre del país. Hay factores económicos, y los venezolanos y las venezolanas ya lo entendemos, que tienen que ver, esta debacle económica, que tiene que ver con un bloqueo y unas sanciones, pero también con una postura retrógrada de la economía que hizo mucho daño. La economía es un ser vivo, es un ser biológico, respira, se mueve y está en relación en un sistema con otros elementos. Una economía que se mira solamente el ombligo, sea esta economía neoliberal y capitalista o socialista, incluso voy yo más al comunismo, va a terminar por chocar, porque haces del ser vivo, que es el ser económico, el ser biológico, lo haces un ser muerto, inerte, dogmático. Entonces, el desafío en estos momentos del presidente Nicolás Maduro, el desafío en estos momentos del gabinete económico venezolano es precisamente tratar de establecer medidas económicas, fácticas, que se vean en el día a día, que se vean en el salario, que se vean en el precio de las cosas, que se vean... las experiencias emocionales. Y te comentaba dime. fuera de pantalla que para los trabajadores, por ejemplo, el empleo no es una nómina, no es estar en una nómina, el empleo es el futuro de los hijos. Entonces hay experiencias emocionales que hay que rescatar y que son los que las que le dan sentido, significado a las políticas económicas. Y a eso, la vivencia, la experiencia. A eso voy, el elemento simbólico es fundamental. Emocional. Porque también hay una parte importante de la izquierda venezolana, del chavismo venezolano, que tiene expectativas de medidas sociales y socialistas. Claro. Y puede sentirse, en cierta forma, traicionado por un gobierno que termina llegando muy lejos en los consensos, y voy a utilizar una mala palabra, y los pactos con los factores económicos conservadores y de derecha que siguen vivos en Venezuela, sí, para bien o para mal. Yo creo que el gobierno y el presidente Maduro se mantiene firme en su visión de sociedad y de país, una visión de avanzada, progresista, socialista, que busca la felicidad social, la felicidad del pueblo. Pero yo estoy observando, con relación al nuevo modelo económico, una narrativa más parecida a las propuestas del adversario que a las soluciones del socialismo.
El presidente ha hablado de estado de bienestar social, que es un término de la socialdemocracia de posguerra, muy usado en Europa, más vinculado a los sistemas capitalistas que a los sistemas progresistas o socialistas. En estos días habló de un estado de bienestar social de las misiones socialistas e igualdad social, que eso lo entenderá la gente después que se lea un amplio diccionario. O sea, se avanza en un nuevo modelo económico, pero sin las narrativas necesarias. Incluso se está avanzando en un proceso de diálogo, concertación, incorporación de la oposición a la institucionalidad y a las reglas de la democracia, pero tampoco hay narrativas para la pospolarización, por lo menos esa polarización que conocemos, esa polarización radical, extremista, antagónica, irracional que hemos vivido durante estos 20 años de guerra. Quiero que profundicemos acerca de esas narrativas pospolarización y las narrativas del nuevo modelo económico del gobierno de Nicolás Maduro. Ya venimos, como la conocimos, criminal, pero también es el inicio de un nuevo ciclo económico. Y yo noto que el gobierno bolivariano, el presidente, todavía no cuenta con las herramientas lingüísticas, con las narrativas pertinentes para darle sentido y significado a este nuevo ciclo que se inicia en Venezuela. Y es fundamental para darle sentido a esas nuevas realidades, incluso para gestionar las resistencias, las dudas, las confusiones que pueden generar entre las filas del chavismo, como está ocurriendo. El venezolano chavista independiente u opositor en estos momentos, Oscar, ha tenido una especie de gran cansancio político, de gran desgaste político. Incluso la misma crisis económica ha llevado a que la política pase a un segundo rango y sea la economía, del griego oikos nomo, oikos casa, nomos ley. La economía antes que todo es la economía de la casa, claro, de la cotidianidad, del abasto, del 15 y último. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y la crisis económica ha alejado al venezolano de la política. Ahora, plantear soluciones económicas que no vengan acompañadas de una narrativa política con P mayúscula quiere decir en algunos casos hacerle el trabajo al adversario. En algunos casos el discurso oficial es más parecido al discurso del adversario y menos pertinente en el discurso histórico bolivariano. Y mira la paradoja, en filosofía que es una paradoja, un problema cuya solución es otro problema. Mira la paradoja, se están dando soluciones económicas, pero al no ser acompañadas de una narrativa bolivariana, de una narrativa socialista, de una narrativa progresista, de una narrativa de izquierda, son vistas como medidas de la mano invisible del mercado, como si las cosas se estuvieran resolviendo por sí solas, como si la gente dejando la política e interesándose por la economía comienza ya a solucionar parte de sus problemáticas. Y esto es un problema grandísimo para el chavismo. ¿Por qué? Porque precisamente la lógica de Hugo Rafael Chávez Frías fue la politización y repolitización, claro, en el siglo XXI del pueblo venezolano, que venía de crisis económica de los años 80 y 90, despolitizándose cada vez más. Ahora, cuidado y no repetimos el fenómeno de la despolitización o aún peor, por no acompañar acciones económicas que están dando una cierta efectividad con un discurso, con una narración socialista, claro, bolivariana, venezolanista y nacionalista. Recuerdo al presidente Chávez durante la inauguración del primer bicentenario. Inicialmente se iba a llamar Hipermercado Bicentenario. Es un ejemplo extremo, pero yo creo que ilustra muy bien la importancia de las palabras, de las gramáticas, de la lingüística en la lucha política. El presidente mandó a eliminar hipermercado y le colocó hiperabasto. Es un ejemplo extremo, pero que revela la preocupación del comandante Chávez por las palabras. Es que la política es solo palabras. Y pensamos con palabras. Solo con palabras. El ser humano piensa con palabras y piensa lo que siente. Como dice mi gran hermano y amigo, ya no está en esta dimensión terrenal, Rigoberto Lanz,
en su libro Las palabras no son neutras, las palabras no son neutras, y menos en política. Entonces, acompañar las acciones económicas con palabras, con narrativa, no hacerlo. Y con emociones. Una de las cosas que se le critica a las culturas corporativas es que su misión y su visión está orientada a la producción, a la productividad, a la rentabilidad, lejos de la visión y los valores de la gente, de los trabajadores, que están más orientada a la familia, los hijos, el futuro. Entonces, el presidente está haciendo mucho énfasis en las medidas y poco énfasis en las experiencias emocionales, en los resultados emocionales que ocasionan las nuevas políticas económicas. Los seres humanos, Oscar, somos seres patéticos. Y esto no es una mala palabra ni un adjetivo descalificativo. Viene del griego pathos, P-A-T-H-O-S, que quiere decir emoción. Los seres humanos somos seres patéticos porque somos seres emocionales, somos seres de emoción. Y las palabras son vehículos, o deben ser vehículos de emociones aún más en la política. No comprender esto puede hacer que, y vuelvo nuevamente a las medidas económicas, puede hacer que las medidas económicas eficientes, en muchos casos, al no ser acompañadas con una narrativa, sea casi que una ayuda que tú le das al adversario. Y voy a Trabaja este ejemplo. para el adversario. Tú recuerdas Capriles. Sobre todo para un outsider que anda por allí. Tú recuerdas, vamos a llamarlo con nombre y apellido, Lorenzo Mendoza. Tú recuerdas cuando Capriles y compañía, pero incluso toda la oposición comenzó a decir, no, pero es que si votan por nosotros vamos a dejar tal cual las misiones. El pueblo venezolano dijo, pero ¿por qué voy a votar por la imitación cuando puedo votar por el original? Entonces, no acompañar medidas, que en muchos casos, medidas económicas con una narrativa, quiere decir que el venezolano puede pensar quizás el neoliberalismo, quizás el capitalismo, es el que va a solucionar los problemas existentes en Venezuela, que de alguna forma ha sido también el chantaje de la derecha venezolana, acompañada por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Es decir, los vamos a cansar, los vamos a hambriar, los vamos a bloquear, los vamos a sancionar hasta que ustedes mismos pasen por cansancio al neoliberalismo. Necesario un proceso de resignificación, renombramiento, resemantización del discurso económico. Del discurso político todo. Yo veo un gran cansancio. No solamente es un nuevo modelo económico, es el fin de la polarización. Yo veo un gran cansancio en la narrativa política del chavismo y un gran cansancio en la narrativa política de la oposición. Y esto puede dar lugar... La oposición carece de narrativa. Esto puede dar lugar a un outsider, claro que sí. Es decir, aquí tiene que haber de lado y lado, y bueno, no soy yo quien va a asesorar a la derecha o a la extrema derecha venezolana, pero en todo caso aquí tiene que haber una resemantización y una búsqueda de una nueva narrativa que, si me lo preguntas, creo que tiene que estar fundamentado del lado del chavismo, del lado de la izquierda, del lado del bolivarianismo, en lo venezolano, en lo nacional. En la unidad nacional. Y mira cómo estos... Hay temas, los deportistas. los diálogos, los deportes y el Esequibo. Exacto, ahí están, el triángulo. Para convocar al país. Y la nueva política económica es una manera de convocar al país. Y es la gran oportunidad del chavismo de ya no ofrecer continuidad a sus seguidores y a la sociedad venezolana, sino de brindar, de mostrarse como la alternativa, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que no es lo mismo. Continuidad que alternativa. Es la hora de que el chavismo el mundo se político, renueve. Si el mundo político venezolano no sale de sus dogmatismos, no sale de este discurso repetitivo que los venezolanos no sabemos de memoria, si el mundo político no sale de un lenguaje que ya es cansón, el resultado va a ser que el pueblo venezolano va a darle la espalda a la política y cada vez más, y yo lo vengo alertando desde hace ya varios años, el fenómeno de despolitización del venezolano puede traer como consecuencia una sociedad nuevamente de espaldas al devenir político que deja la política en manos de los políticos, y eso es la antítesis de nuestra Constitución, que nos habla de una democracia participativa y protagónica. El mundo político o se renueva discursivamente
o se renueva en sus caras, o se renueva en sus métodos, en sus promesas, en sus propuestas. o va el venezolano y la venezolana simplemente va a ocuparse de su oikos nomos, de su economía Y cuando cotidiana. eso ocurre, la gente se desmoviliza y Por participan supuesto. solo los más Por convencidos, supuesto. porque ya no participan para respaldar una opción, una propuesta, una visión, se movilizan por identidad. Por supuesto. Y ya entonces la política tiene más semblante de dogmatismo religioso a de la política que resuelve, que acompaña, que está en la calle, que está activa, y esa es la diferencia entre... ¿Cómo observas este proceso electoral que ya se inició, este proceso electoral que culmina el 21 de noviembre con las megaelecciones? Pero en ese marco de interpretaciones que has hecho. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a la pausa comercial. Ya venimos. Es en la abstención, en la desmovilización. Y solo participan, en ese contexto, solo participan los convencidos, los creyentes, los más religiosos. Ya no para respaldar una opción, sino más bien para afirmar su identidad. ¿Qué puede pasar en esas circunstancias con relación al próximo proceso electoral? Mira, en un libro que yo escribí por ahí, por el 2012, si no me equivoco, que tiene como título Del Estado Posible, Crónica de una Revolución, lo publicamos en Monte Ávila Editores, yo alertaba, te estoy hablando del 2010, 2012, de este peligro, llamándolo el bipartidismo del siglo XXI. Es decir, si esto sucede, este escenario que tú me estás planteando de despolitización, y mira la palabra que utilizaste, de apatía, y volvemos al término patos, es decir, falto de emoción. Si se le quita la emoción y la emocionalidad a la política, si el individuo se retira en eso que Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, filósofo francés, en su libro La democracia en América, llamaba los individuos que se cierran en sus petites vulgaires plaisirs, en sus pequeños y vulgares placeres, y le dejan la política a los políticos, en ese caso entonces nosotros hacemos inmediatamente un salto cuántico hacia la Cuarta República, donde habían adecos y copellanos que fundamentalmente votaban de forma dogmática y religiosa por sus identidades políticas, y había todo el resto de la ciudadanía que de facto no participaba en los eventos electorales. Cuando yo hablo del bipartidismo del siglo XXI, en mi libro del Estado Posible, hace 10 años, efectivamente estaba alertando mosca, porque finalmente aquí podemos regresar a un bipartidismo donde hay un bloque hegemónico chavista, PSUV, y un bloque hegemónico que puede ser esta plataforma unitaria, como se les quiera, la Alianza Democrática, como se le quiera llamar, otro hora la MUD, etcétera, etcétera. Eso significaría un nuevo escenario de cohabitación, convivencia, alternancia, respeto hacia el adversario. Que no está mal siempre y cuando, y es lo que precisamente tú señalas con tu pregunta, siempre y cuando este bipartidismo del siglo XXI no sea la militancia de dos bloques cuasi religiosos, dejando por fuera a la ciudadanía toda, porque ahí, repito, iríamos contra la Constitución cuando que plantea una democracia no, participativa y protagónica, discúlpame. Sí. Cuando la ciudadanía no ve resultados, se aleja, no ve propuestas, no ve soluciones, se abstiene o se muestra indeciso. ¿Qué te dicen en la calle en estos momentos, Oscar? ¿Y tú qué Los niveles de participación hoy que expresa la gente están alrededor del poco más del 50%, alrededor del 50%. Pero normalmente sabemos que esos indicadores, o ese indicador en particular, se reduce el día de la elección. En todo caso, una participación en las próximas elecciones de más de 40% sería un éxito. relativamente exitosa. Eso va a depender de las campañas, de los rostros, de las propuestas, o de algunas matrices emocionales que ya nosotros hemos identificado que pudieran servir de resortes, de motivadores del voto. Matrices emocionales más allá de la política, de las promesas y de los rostros. Algo como ocurrió en el 2015, donde la gente votó contra las colas, no a favor de ningún candidato. Y votó contra las colas en el sentido de que votó para presionar por soluciones, no para derrocar un gobierno, sino para presionar por soluciones e incorporar a la oposición como un actor que en la opinión de la gente permitiría avanzar en las soluciones. El Big Data. Me preocupa
que a veces se exagera la utilidad del Big Data. Se ponen de moda las cosas y... y hay gente, sí, que le encanta abrazar la moda. Algunas tecnologías de moda, sin observar cuál es su verdadera función y alcance. Hay un debate planetario acerca del Big Data, de las limitaciones del Big Data, que básicamente se basa en datos cuantitativos y carece en alguna medida de información profunda, densa, acerca de las emociones, los comportamientos, los sentimientos, la subjetividad de la gente, que solo te lo proporciona las herramientas cualitativas de investigación. ¿Qué crees tú? Bueno, mira, en mi programa Desde Donde Sea, por laiguana.tv, yo he dado al menos 3 clases de filosofía de la comunicación sobre precisamente el tema de la Big Data, el tema de la posverdad, el tema de la fake news. Y bueno, como todas las cosas, desgraciadamente, la moda termina por sacar de contexto y quitarle semántica a fenómenos como la Big Data. Ahora todo el mundo habla de la Big Data y realmente pocos saben de qué están hablando. Hay también muchos vendedores de espejos, muchos asesores que te están hablando de Big Data, pero a la hora de la verdad es puro humo. Nosotros con la experiencia... No deja de ser una herramienta importante. A eso voy, sí. A eso voy. Nosotros con laiguana.tv, que ya tiene 9, casi 10 años, tenemos una grandísima experiencia en todos estos ámbitos, una experiencia no solamente teórica, sino también práctica, ¿no? Y ya la Big Data está siendo relativizada en su eficacia, que sigue siendo grande, por otro tipo de lógicas, y ya empresas internacionales, empresas transnacionales, que no voy a nombrar aquí, están tomando medidas, porque la Big Data es una especie de pesca de arrastre, donde, como tú lo acabas de señalar, todos los elementos que vienen levantados son elementos cuantitativos, y volvemos al patos, a la emoción, a lo patético del ser humano. Nosotros no somos seres solamente cuantitativos, nosotros somos seres cualitativos. Y en un primer momento el gran boom de la Big Data fue llevar a Donald Trump a la presidencia, fue llevar a Bolsonaro a la presidencia, fue hacer que en un referéndum en la Unión Europea se tomara parte por una opción y no por la otra, a través de un gran levantamiento cuantitativo que, por cierto, va contra los derechos de privacy, de privacidad de los seres humanos, porque finalmente van a espiar cuáles son tus gustos, tus hábitos cotidianos, y a partir de ahí crean una especie de identidad cuantitativa sobre lo que tú eres. Quisiera que siguiéramos conversando sobre el tema, pero tengo que hacer una pausa comercial. Adelante. Ya venimos. Van a encasillar en una identidad, repito, cuantitativa a los individuos o a las comunidades. Boom de la Big Data, Trump, Bolsonaro. ¿Qué hicieron? Fueron a ver las características, las microcaracterísticas, las microidentidades de los posibles electores a través de algoritmos. Entonces, si tú eres afrodescendiente que trabaja en el mundo de la, por decirte algo, albañilería, yo te metía en esa cajita y tú ibas a recibir bombardeo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, sobre el mensaje hecho a la medida para ti, afrodescendiente de 30 años o de menos de 30 años que trabaja en el mundo de la albañilería. Si tú eres un blanco caucásico, vámonos a Brasil, de Sao Paulo, de orígenes europeas, no ibas a tener la misma sensibilidad que un afrodescendiente de Río de Janeiro, de una favela. Entonces ellos comenzaron a crear paquetes a la medida del elector para que el elector excluya de la venta de prendas de vestir en los jóvenes de menos de 18 años. Entonces de ahí empezaron, hay varios nombres, entre ellos también Small Data, que va a buscar los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos y no deja de lado la emocionalidad que caracteriza el actuar del individuo. Y se dieron cuenta a partir ya no más de la Big Data, sino de un estudio de las emociones y de las identidades cotidianas encarnadas, no numéricas, que los menos de 18 años no iban a comprar ropa invierno
otoño, primavera, verano, que son las 4 estaciones que también utilizan las grandes transnacionales de venta de vestidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de ir ellos al liceo en la mañana, ellos se iban a hacer una selfie y necesitaban no 4 estaciones, sino 365 estaciones. Es decir, había que bajar el precio de los productos, de las franelas, porque ellos no querían una franela, 4 franelas por estación, sino querían una franela más barata por día para mostrarse como que están a la moda, como que están cambiando de vestuario. Son momentos ya lo que la gente busca en la fotografía. Exactamente, ¿no? Y que no se no repita. Recuerdos. Exactamente, es lo instantáneo, que ya nosotros lo vimos hace muchos años. ¿Cómo se comportan los grupos en las redes? Que son grupos cerrados, que se hablan a sí mismos. Qué buena pregunta. Van perdiendo autenticidad, van perdiendo transparencia. Ya ni siquiera. Obligados incluso por el grupo. Ya ni siquiera ellos se controlan a sí mismos. Ya, escucha bien lo que te voy a decir, aquí tiene que ver mucho la Big Data. Ya ni siquiera se controlan ellos mismos. Por ejemplo, Instagram acaba de cambiar su algoritmo. Entonces, fundamentalmente, Oscar Schemmel posteaba algo en Instagram y era visto por toda una universalidad de personas. Ahora no. En el nuevo algoritmo, tú colocas algo, posteas algo y eso va solamente para un grupo que te escogió Instagram de acuerdo a la Big Data de tus características de usuario. Es decir, que cuando tú crees que estás comunicando a una universalidad, iglesia quiere decir universalidad, no lo estás haciendo. Te están encerrando en pequeñas casillas de pequeñas identidades y el gran peligro en términos políticos es que tú terminas creyendo que esa pequeña identidad es todo. Voy a Twitter. Las tendencias en Twitter ya no eran como hace 10 años, no eran tendencias universales. Si a mí me parecía análisis situacional en una tendencia de Twitter, le aparecía a todo el mundo. Ahora no. Ahora a mí me parece análisis situacional porque Oscar es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las protestas que se vienen dando, y mira cómo hacemos un gran salto a lo sociopolítico en los Estados Unidos, surgen porque finalmente la gente sale indignada a decir, ¡epa! Hay que cambiar este mundo. ¿Pero cuál mundo? El pequeño mundo de información donde tú estás, cual dictadura, encerrado. Entonces están segmentando, están parcializando identidades, modos de vida, que son más dinámicas, narrativas, que las casillas. Las están encasillando y están creando una generación de individuos solipsistas que se están mirando el ombligo y que responden, y vamos a la posverdad, y que responden entonces a protestas, a manifestaciones cuando se sienten indignados porque su verdad no es universal. Entonces, esto es el inicio de la más grande dictadura tecnológica que hay, porque esto es antidemocrático, porque ya ni siquiera se coloca una mesa para llegar a consensos, no, cada quien está... Una mesa de debate, ¿no? De debate nacional, estadal, municipal, ya no, ya son individuos que están cerrados en sus pequeñas verdades, en sus pequeñas posverdades, creyendo que esa es... Sus tribus, creyendo que esa es la verdad. Ahora, las tribus, que fue un movimiento posmoderno, sociológico, tenían una lógica más orgánica, en este caso, las tribus se crean a partir de la Big Data, a partir de algoritmos y a partir del encierro programado de los individuos en sus pequeñas identidades que terminan para ellos siendo una identidad universal y no lo es. Y ahí entonces viene una especie de gran conflicto que está en puertas y que ya comienza a verse, por ejemplo, en los Estados Unidos, con los comunitarismos, con las identidades que ya ni siquiera tienen un lugar donde hablarse. Mira ya dónde estamos. ¿Dónde queda la comunicación política? ¿Cómo la comunicación política puede responder a esas realidades? Bueno, la comunicación política tiene que ser antes que todo, y yo creo, y esto lo digo con mucha humildad, el éxito de laiguana.tv, que es el primer portal de lejos en visitas en Venezuela. ¿Qué pasa? Que la comunicación política tiene que ser una comunicación encarnada. No puede ser una comunicación abstracta, no puede ser una comunicación desde mis convicciones, desde tus convicciones, desde los dogmas. Tiene que ser una comunicación que acompañe, cual riachuelo, ¿no? que baja de la montaña, que viene acompañada por precisamente la palabra, que es el lugar de la política. Ahora, una comunicación como por ejemplo la que pueda haber pensado Ravel desde Colombia para Venezuela, una comunicación de laboratorio, una comunicación de Big Data, una comunicación de
de crear campañas, de tratar de influir. Una comunicación, y me permito, como era la comunicación de Globovisión hace muchos años, que era una comunicación que buscaba voluntariamente, Neurótica. alevosamente, la neurosis neurosis del ser humano, es una comunicación que es pan para hoy y hambre para mañana, porque tú no puedes engañar indefinidamente a una comunidad. Entonces, hoy día la comunicación que paga, la comunicación política que paga en términos simbólicos de identidad y de eficacia, de visita, es una comunicación encarnada, que llega a tener grandes números, es decir, grandes efectos cuantitativos, solo porque lo cualitativo, lo simbólico, lo narrativo está por delante. Y hoy día Venezuela está cambiando a pasos agigantados. Cada día Venezuela es otra. Sí. Es la Venezuela del delivery, es la Venezuela del emprendimiento, es la Venezuela de la resistencia económica que termina ganando. La resiliencia. Y esa Venezuela entonces también necesita un acompañamiento de narrativas políticas, y esa es la vocación, para terminar, de la comunicación política. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal